Pues en ese marco de referencia es esto que pasó con Jesús. Y aquí yo quiero que leamos este pasaje, que ya lo hemos leído otras veces, pero ahora quiero que enfaticemos y veamos la perspectiva de Jesús como maestro. El maestro, dice, ustedes dicen que soy el Señor y el maestro, y dicen bien porque lo soy. Entonces quiero que ustedes se pongan en los zapatos de Marta y de María, no de Lázaro, porque se muere, no quisiera que nadie se muriera, pero de los que quedan vivos, de Marta y María. Dice el verso 11, en el capítulo 11:1: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Entonces pues las hermanas enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Entonces se referían a Lázaro. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en aquel lugar donde estaba. Y luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, que significa maestro, ¿verdad? Dice: ahora procuraban los discípulos apedrearte, y otra vez vas para allá. Respondiendo Jesús: no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. O sea que no entendía nada Tomás, andaba en otro canal. Sí, así nos pasa a nosotros, Tomás ahí nos vemos nosotros, porque a veces no, es que Dios dijo esto, y por eso pasó esto. Ni sabes, pero somos bien hablichos, ¿verdad? Damos conclusiones que van contra el Espíritu Santo. No tenemos ni idea por qué pasan las cosas, pero buscamos una razón y nos adelantamos, y luego andamos diciendo cosas que después nos arrepentimos. Vino pues Jesús y habló, y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, no puede decir como 15 cuadras, pero vienen siendo como 400 metros cada estadio, o sea que usted calcúlele. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y yo quiero que vea cómo Marta le dice a Jesús, se refiere a él por un título. ¿Se acuerdan que dijimos: ustedes dicen que soy maestro y Señor, y dicen bien? Y Marta le refiere ¿cómo? Dice: Señor, maestro. Y dice, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, o sea, en el último día. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hago un paréntesis. Cuando se refiere
Señor es la palabra Kyrios o la palabra Dominos, es la palabra Adonai. En el Antiguo Testamento la palabra de Dios para decir el nombre de Dios es una Y, una H, una W y una H, son consonantes. Y era tanto el respeto que le tenían, a ese nombre, a esas 4 consonantes, porque no vienen las vocales, que no se pronunciaba el nombre de Dios, para no pronunciar el nombre de Dios en vano, para no pecar contra Dios. Entonces el judío, los masoretas, que son los maestros traductores, le pusieron Señor, le pusieron Dominos, que viene siendo la palabra en griego de todopoderoso. Dominos es de dínamo, o sea, es una palabra de dominio, de tener poder. Entonces el Dominos es el todopoderoso. A eso le pusieron, le quitaron donde decía la YHW, que es Yahweh, que es Yahvé, le quitaron esa y le pusieron Dominos. Entonces le ponían con letras mayúsculas Señor. Entonces en el Antiguo Testamento, cuando se referían a el Señor, ¿a quién se refería? Y en el Nuevo Testamento, cuando dice Señor, ¿cuál es el título que le han dado a Jesús? El Señor, el señorío. Entonces es Dios. Entonces en el Antiguo Testamento, como se referían a Jehová Dios, en el Nuevo Testamento se refieren a Jesús. Es el título de Dios. Cuando dices, cuando dice Jesús, y dicen bien que soy el Señor y el Maestro, se dice, soy Dios. Por eso la palabra de Dios dice que cuando se aparece Jesús, y entonces llega el mismo Tomás que es una de Abliche, y luego dice, no creo que lo hayan visto resucitado. Y cuando dice la palabra de Dios que cuando le dice, a ver, ven, se aparece Tomás a sus discípulos, estaba con Tomás y sus discípulos, le dice, a ver, mete tus dedos aquí en donde horadaron mis manos, mete tu mano en mi costado donde está la llaga. Y entonces lo único que hizo Tomás el Abliche es que se hinca y luego dice, Señor mío. Está hablando de Jehová mío, o sea, Señor mío, se le está dando la deidad, le está dando la divinidad. El Hijo de Dios es Dios hecho hombre, es Dios con nosotros. Por eso la palabra de Manuel, cuando Jesús vino al mundo, le dijo, le pondrás por nombre de Manuel, que significa Dios con nosotros. Por eso la deidad está en Jesús, toda la plenitud del Padre está en Jesús, es Dios. Y por eso Tomás de la Abliche le dice, se hinca y le dice, Señor mío y Dios mío, y le adora, se posa y le adora como Dios resucitado. Entonces cuando yo digo Señor, estoy diciendo mi Dios. Ahora, ¿por qué decimos Jehová? No, pues tiene una historia larga. Pero si yo al nombre de Yahvé, o sea, a la Y, nomás que tenía que tener un cuaderno y marcador, se los enseño por qué decimos Jehová. Porque es una transliteración al castellano de Yahvé, de Adonai. Échame aquel pizarrón, por favor. Ahí está a un lado de Miguel. Y échame un marcadorcillo. No vengo preparado, pero no traigo marcador. No vengo preparado, pero mi hermano me va a ayudar. En el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, la primera palabra a Dios es que significa deidad. Por eso es Israel. ¿Sí? La palabra Betel, casa de Dios. ¿Sí? Ismael, no sé qué de Dios. Adiel, adorno de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Es una manera, la más antigua.
Ezequiel, Dios fortaleza, o sea, es Él. Es la manera más antigua, porque así le llamaban a la deidad los pueblos paganos. Entonces, nuestro Señor es la primera religión monoteísta. De acuerdo a las manifestaciones de poder, de lluvias, truenos, siembra, todo le ponían un Dios. Y Dios dijo, es que yo soy el que genera todo. Por eso dice, yo soy el que soy. O en otras palabras, yo seré lo que seré. O sea, todo lo que ustedes ven de manifestación soy yo, es uno. Soy el origen. No tienes que estarle poniendo nombre al sol porque el sol te da el calor y la luna mueve las mareas y hace los ciclos lunares de la mujer en el embarazo. O sea, no tienes que estarle poniendo nombre a cada cosa y estar adorando cada cosita, cada fuerza de la naturaleza, sino yo soy la deidad. Entonces, primer nombre. Segundo nombre, cuando se manifiesta a Moisés y le dice, yo soy el que soy, es Yahvé o Yahweh, pero no sabemos exactamente cómo se dice, porque se perdió en el tiempo exactamente la palabra. Se piensa que ya, porque ustedes cuando leen la Biblia a veces, cuando en los Salmos dice, y ya dijo, Jehová. Pero hay un nombre que significa Señor. Hay un nombre, el nombre, hay otro nombre para Dios que se llama Elohim, que es la pluralidad de dioses, pero no significa que se haya muchos dioses, sino el que está detrás de toda manifestación divina es Dios, Elohim. Pero hay otro nombre que es Adonai. Adonai significa el Señor, es lo que quiere decir Señor, Adonai. ¿Sí? Cuando ustedes escuchan el Altísimo, el Elión, cuando se manifiesta Dios a Abraham y que llega Melquisedec y que le dice, yo soy el Dios del Altísimo, yo soy el sacerdote del Dios Altísimo, yo soy sacerdote de él, Elión, el Altísimo, lo más alto de lo más alto. Pero los Adonai significa el Señor porque es el dueño de todo, el soberano, el supremo, el todopoderoso. Entonces, como no había una palabra para cómo decir esto, entonces cuando tradujeron al español la Biblia, con estas 4 letras, ¿qué le pones? Entonces le pusieron algunos, la tradujeron, le pusieron Yahvé, pero como fue traducida antes del español al alemán, en el alemán no existe la W, usan la V, le pusieron Yahvé, pero cuando fue traducida al español, la Y se pronuncia como J, Ya. Entonces le pusieron esta letra, Ya. Y luego le pusieron, en lugar de le pusieron, sí, es la Ya, y luego pusieron esta letra de Adonai.